buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, estábamos ahí un poco, ya nos metimos con este tema de un repaso de lo que sucedía ayer en el acto por el Día de la Bandera. Primero las consideraciones tuyas como también proveniente de la provincia de Santa Fe. ¿Qué significó la visita del presidente y un poco la reacción también del gobernador? ¿Cómo lo viste? Bueno, Pablo, vos sabés que para Rosario y para la provincia de Santa Fe, el acto por el Día de la Bandera es nuestra fiesta central. Allí a la orilla del Paraná, en el Monumento a la Bandera, cada año venga o no el presidente o la presidenta de la Nación, hay una expectativa en términos de poder, bueno, celebrar una fiesta que no solo es rosarina, sino que es de toda la ciudadanía argentina. Y en este caso hacía varios años que ningún presidente venía. El último presidente que llegó a Rosario fue Mauricio Macri en el año 2019, en el medio de la campaña electoral, en una participación lamentable, vergonzosa, donde terminó haciendo un acto de campaña con el Sí se puede, en una escuela donde hicieron llevar a muchísimos alumnos y alumnas allí a un acto, encerrados en un tinglado porque llovía mucho ese 20 de junio. Y bueno, la verdad que ese es el último recuerdo que teníamos. Después, por pandemia y por cuestiones políticas, Alberto Fernández no vino nunca en los 4 años de presidente. Y obviamente que venga el presidente de la Nación, independientemente de quién sea y de la opinión que yo tenga en relación a Javier Milei, es positivo porque le da una jerarquía al acto. Dicho esto, decirte que me parece, en primer lugar, que el discurso del presidente fue bastante mesurado en términos de lo que habitualmente nos tiene acostumbrados. Teníamos algunas inquietudes en relación a qué referencias podía hacer. En general fueron referencias históricas y después tenemos esta parte que fue previa, obviamente, como bien vos señalabas recién, de este discurso del gobernador Puyaro, que hizo lo que tiene que hacer un gobernador, ¿no? Que es hacer el reclamo de todos los recursos que no están viniendo a Santa Fe y a otras provincias, porque si hay algo contradictorio en esta visita express que tuvo el presidente, porque vino, habló 5 minutos, leyó y se fue, hay que decir que uno de los rasgos que sí encontramos muy contradictorios y de mucha hipocresía es que el presidente se quejaba del centralismo porteño. Y la verdad que no hay gobierno más centralista y más porteñocéntrico que el de Javier Milei en mucho tiempo. De hecho, con lo que recauda por impuestos en todo el país, por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos, solo subsidia el transporte público de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, dejando desprovistas a todas las provincias que ya estamos pagando 1.000, 1.100, 1.200 pesos un boleto de transporte urbano. Así que más allá de eso, era muy importante que el gobernador pudiera colocar cuáles son los temas, porque en definitiva hay una idea muy errada en relación a dónde está la patria, ¿no? La patria está en todo el territorio argentino. Y acá en Santa Fe, por ejemplo, de los puertos de Santa Fe, se exportan el 25% de las divisas que exporta Argentina, en una provincia que produce el 10% del Producto Bruto. O sea, somos aportantes importantes al Producto Bruto, pero además generamos la logística para que parte del Producto Bruto de otras provincias salga hacia los mercados internacionales. Y acá no hay ni regalías, no hay ni fondo. ¿Te acordás que en algún momento en el gobierno de Cristina Kirchner se había creado un fondo sojero donde se compensaba a las provincias? Porque claro, pareciera que el subsuelo que se lo delegamos a las provincias en la Constitución del 94 genera riqueza con el gas y el petróleo y por eso las provincias pueden cobrar regalías, pero en las provincias agropecuarias como la nuestra, que sobre el suelo generamos riqueza, acá no vuelve nada, porque sabés que cada vez son menos los impuestos coparticipables, ¿no? Entonces, creo que estuvo muy bien el gobernador en reclamarle al presidente en la cara las cosas que se necesitan, rutas para que la producción pueda circular, fondos para las universidades y para las escuelas, y obviamente una política de desarrollo que hasta ahora no se ve. Sí, sabes que creo que no estabas enganchado porque también escuchamos antes de escuchar el fragmento de Puyaro, un fragmento de Javier Milei, en donde, más allá de que coincido con vos, hizo un discurso más histórico, también hay un contenido político fuerte y cuando habla de un Belgrano rebelde al poder político, a las élites porteñas centralistas, que a pesar de la orden de no llevar la bandera, igual la llevó. Y ahí en la metáfora, decía yo, un poco el presidente siente que es Belgrano.
porque Sí, está llevando, está yendo contra el poder central, cuando eh, en realidad él es hablamos el de... representante de las Claro, castas del Poder Central de la Ciudad de Buenos Aires, por eso te decía esa contradicción flagrante. Sí, no había escuchado ese pedacito, pero a mí me quedaba, me resonaba cuando lo escuchaba quejarse tanto de las élites porteñas y el centralismo porteño, y digo, bueno, finalmente él está llevando adelante ese gobierno. Estuvo modesto en compararse con Belgrano, ¿no? Una persona que es el máximo exponente de la libertad a nivel global, estuvo modesto comparándose bueno. con Belgrano. Sí, Capaz y que el hubiera Belgrano encontrado algún militar también, referente. que tal vez no es el, De el- Moisés, de Moisés bajó a Belgrano. La verdad Está que le bien. queda muy grande Belgrano a Javier Milei. Javier Milei es un presidente que, que es un instrumento de los sectores de poder y de riqueza argentina, que representa ese centralismo porteño, que no es una batalla. Argentina, mira, Belgrano lo tenía claro y creo que por eso es importante reivindicar la figura de Belgrano y de otros patriotas, Moreno, San Martín, digo, patriotas que vieron, que fueron los iniciadores de la patria. No había una contradicción entre el puerto y las provincias, o al menos no la había en ese sentido. Se pensaba en un país integrado, se pensaba, quien haya leído un poco y haya explorado la historia de Belgrano, se va a encontrar con un Belgrano feminista, antiesclavista, a favor de los derechos y de la dignidad de las personas, defensor de las libertades. La verdad que casi nada que ver con este presidente que tenemos, ¿no? Y me parece que bueno, la verdad que esa comparación que él intenta hacer, obviamente poniéndose en el lugar del grano, le queda muy grande, sobre todo, como te decía antes, siendo él un fiel representante de los sectores que siguen intentando construir una Argentina por antítesis entre el puerto y la producción. Eso no existe. Tenemos que pensar en un país integrado donde cada provincia, cada región va a cumplir un rol. Lo que sí tiene que ser, y en eso creo que Javier Milei ni siquiera le pasa cerca a Belgrano, es un planteo de un país justo, donde se trate justamente a todos los territorios, donde la idea de una integración nacional tenga en cuenta las dificultades que atraviesan ciertas provincias y las potencialidades que tienen otras para poder compensar. Para eso somos un país y no seríamos 24 islas independientes y cada uno que se arregle. Y entonces si en Santa Fe hemos sido bendecidos con el río y una tierra fértil y la industria, bueno, nosotros seríamos un cantón suizo y otra provincia que no tenga esas oportunidades que haga lo que pueda. Y no, somos un país, somos un proyecto de nación. Ese proyecto de nación es el que defendieron Belgrano y tantos otros y otras patriotas de nuestra historia. Así que ojalá que este aire rosarino que inspiró Javier Milei lo inspire a él para salir del modelo de la confrontación, del ahogo financiero a las provincias y de esta política de ajuste que solo trae sufrimiento, pobreza y desigualdad. Por lo que escuché recién, no sé si viste algo, está en España recibiendo el premio en manos de Ayuso. Me parece que muy inspirado por los aires rosarinos no Sí. quedó. Vos sé que me Pero bueno, ilusiono, Pablo. Yo me ilusiono y el presidente me defrauda. Cuando vi que iba a ver la Ayuso, que es la expresión más superficial, bruta, torpe y reaccionaria de la política española, porque aquí es un personaje que, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tiene tanta relevancia ni es tan conocida. Te puedo asegurar que está al nivel de lo más bajo de la política tipo Vox, se acabó la fiesta. Realmente es una política de muy baja estofa, obviamente muy oportunista, y desde ya no se iba a perder esa posibilidad de darle una medalla a Javier Milei. te quiero meter en tema ley bases, porque ¿Cómo no? obviamente se empieza a discutir después de la aprobación en el Senado con varias modificaciones, qué es lo que puede llegar a pasar en diputados. Tenemos ahí algunas comisiones ya para la semana que viene. ¿Cómo la ves? ¿Se va a insistir en el dictamen original? ¿Se va a insistir con los cambios? ¿Se va a ir capítulo por capítulo viendo cada cambio? Bueno, primero decir que ley bases hay, porque se aprobó en general en diputados y se aprobó en general en el Senado. O sea que nosotros no tenemos la posibilidad en la Cámara de Diputados, cuando este trámite vuelva entre el martes y el jueves de la semana que viene, no tenemos la posibilidad de tumbar la ley bases, que sería lo que desearíamos muchos que No, la claro. votamos en contra y que pensamos que es una herramienta espantosa. Dicho esto, ¿y por qué lo digo? Porque algunas de las modificaciones que introdujo el Senado morigeran, suavizan parte de los grandes problemas que nosotros señalamos en la ley, los
temas que van a perjudicar enormemente a las economías regionales, a los trabajadores y trabajadoras, etcétera. Por ejemplo, que no figure la reincorporación del impuesto a las ganancias mientras le bajamos a cero los impuestos a los bienes personales a los más ricos por los próximos 5 años, es un avance en relación al texto que se votó en diputados. Que el artículo de facultades delegadas que salió en diputados y le permite al presidente eliminar cuanto organismo se le ocurra en el Estado, haya sido modificado en el Senado, poniendo límites concretos, incluso prohibiendo toda la eliminación de los organismos de la ciencia y técnica, la educación y organismos creados por ley. Esto genera una protección importante. Por supuesto, es mucho mejor que el artículo que salió en diputados. Que el RIGI, el régimen de inversión de incentivo a las grandes inversiones, incorpore al menos un 20% de inversión necesaria de proveedores locales, es mucho mejor que no lo tenga. Entonces, en una herramienta que consideramos mala y que votamos en contra, ahora nos toca, como se dice coloquialmente, elegir entre Guatemala y Guatepeor. En ese sentido, creo que hay 2 o 3 temas a tener en cuenta. Nosotros, junto a Mónica Fein, y entendemos algunos otros diputados y diputadas, estamos planteando aceptar varias de las modificaciones del Senado, entendiendo que esto genera un instrumento menos nocivo que el que salió originalmente, salvo en algunos aspectos, como por ejemplo el capítulo de la reforma laboral, que claramente el Senado fue mucho más reaccionario que la Cámara de Diputados. Y por otra parte, hay una serie de compromisos que el gobierno tomó con los senadores como parte de la negociación y por eso obtuvo determinados votos que creemos que es importante que se respeten. Que se respeten, ¿por qué? Porque allí va la palabra y la confianza, la capacidad de crear confianza del gobierno. Si el gobierno durante un mes negoció con los senadores y las senadoras algunas modificaciones, por ejemplo, salvar de la lista de privatizaciones Radio y Televisión Argentina, Aerolíneas Argentinas o el Correo Argentino, y después de negociar eso en diputados lo desconoce y ahora dice que quiere insistir con toda la formulación de la ley original, bueno, de aquí en adelante se presenta un problema grave porque tenemos un gobierno al que ya le desconfiábamos, pero que ahora nos da pruebas de que no tiene palabra, de que la palabra del gobierno vale menos que 10 centavos. Entonces es importante tener claro cuáles fueron los acuerdos a los que se alcanzó en el Senado, que esos acuerdos se respeten. Entiendo mucho de esos acuerdos tienen que ver con estas menos peoras que se incorporaron a la ley, como te decía antes, y debiéramos votar en ese sentido, ¿no? A un proyecto mucho más parecido al que salió al Senado que el proyecto que salió de diputados. De todos modos, obviamente nosotros tenemos el día lunes y martes reuniones con nuestro bloque más ampliado de Hacemos Coalición Federal. Sé que los otros bloques se están reuniendo. Hay distintas ideas en relación a esto. Nosotros estamos y vamos a votar en consecuencia con la idea de respetar los acuerdos en el Senado y sobre todo ver artículo por artículo o capítulo por capítulo cuál es la formulación menos perjudicial para la gente, para la economía y para nuestra sociedad del texto que se está poniendo a consideración. Concretamente, según te entendí, entonces, no sé si vos hablás por Hacemos Coalición. En principio hablaría por Mónica Fein y por mí, que Claro, somos los diputados socialistas, pero es la perfecto. propuesta que vamos a llevar al bloque de Hacemos. Sabemos que algunos otros diputados y diputadas están acompañando esta idea. Claro. No quiero adelantar la posición de nadie más, porque todavía no lo hemos hablado en el bloque, pero en la informalidad sabemos que hay varios, incluso en el radicalismo también. Sobre todo que entienden que es importante que el gobierno sea claro y el Senado sea claro en términos de qué es lo que se acordó y en honor a la palabra, a la confianza y a ese compromiso que hizo que esta ley se aprobara, porque si no, no se aprobaba, porque es una ley que incluso a pesar del esfuerzo del gobierno en negociar, en abrir, en revolear embajadas, fondos, contratos, lugares en entes binacionales, se empató. Si no fuera por la vicepresidenta y por la postergación del viaje del presidente, esta ley no se aprobaba. Ahora, Entonces, si después de todo ese esfuerzo el gobierno no toma nota, la verdad que yo ya me quedo pedaleando en el aire. vos hablás de una posible ruptura de confianza con el gobierno, porque obviamente esto no podría sacar después ninguna ley prometiendo ningún cambio si no se va a cumplir. Pero también empieza o podría empezar a haber alguna ruptura o desconfianza incluso entre los bloques, porque se Total. habla de radicalismo, o parte del radicalismo, vamos a decir así, que insistiría con el dictamen original por sobre lo que
la mayoría del radicalismo en senadores insistió con cambios en algunos artículos. Digo, Bueno, esto, es un poco la trampa que nos propone Milei, ¿no? Divide y reinarás. Y todo el tiempo ha ido generando eso. Me parece a mí, Pablo, que más allá de lo que pase con esta ley, que obviamente, como te digo, ya está aprobada, que lo que va a quedar pendiente es ver cuál es el contenido concreto, me parece que pasada la ley bases vamos a ver muchos movimientos en los distintos bloques políticos, sobre todo en los que tienen mayor cantidad de miembros, porque esto que vos planteás seguramente va a tener una repercusión política, así como se rompe si el gobierno insiste con esta ruptura de un compromiso, estamos hablando de una fractura en la confianza del Parlamento para con el gobierno y sobre todo del Senado para con el gobierno, también, como vos decías, el interior de los bloques, si yo soy un senador radical o soy un diputado radical y mis senadores cedieron al gobierno a cambio de tal o cual mejora en la ley y después viene el gobierno y quiere negociar con mi presidente de bloque, no, listo, nos hacemos los sonsos y miramos para otro lado e insistimos con el articulado original de la ley, bueno, algunos lo votarán seguramente, quedará en la historia quienes jugaron ese rol lamentable, pero entiendo que muchos otros va a ser el límite de la paciencia y puede haber rupturas o dificultades para la continuidad de los bloques tal como hoy los conocemos. Así que habrá que ver, dependiendo de finalmente cuánto sea la insistencia y la presión del gobierno para poder reflotar el texto de diputados, cómo se reconfigura el vínculo del Parlamento con el gobierno y cómo se reconfiguran los bloques políticos hacia el interior de la Cámara. muy bien, Esteban, te agradecemos por habernos atendido en este feriado, interrumpiendo tu descanso. Aprovecho, te digo, estamos en Rosario en este fin de semana en el Encuentro Nacional de Organizaciones LGBT. Yo soy activista del colectivo LGBT hace muchos años, así que no es fin de semana largo, sino que es fin de semana de mucho trabajo y de debate y de construcción de herramientas también para resistir al intento de retroceso en derechos de parte del gobierno de Javier Milei. Excelente, entonces, ¿querés ampliarlo esto? Eh, ¿Hay alguna a ver, actividad próximamente? básicamente en Argentina tuvimos a finales de los 90, desde el año 96, una serie de encuentros que se retomaron en el 2005 y que en los últimos años, lamentablemente, post pandemia, se habían interrumpido. Y este año retomamos estos encuentros con cerca de 500 delegados y delegadas de todo el país, de 22 provincias, en las cuales en 14 talleres se está discutiendo no solo la actualidad de lo que está pasando, sino cómo avanzar hacia adelante para sostener los derechos que hemos conquistado, entendiendo, bueno, hace poquito supimos, estamos viendo un proyecto para presentar en la semana en la Cámara, que la delegación argentina ante la OEA está intentando que la OEA retroceda en los compromisos internacionales vinculados a los derechos LGBTI. Así que nada, aquí desde Rosario organizándonos para dar una respuesta comunitaria también a esta pretensión reaccionaria del gobierno nacional. Muy bien, Esteban, mucha suerte, gracias. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Hasta luego.